Vamos rápidamente a analizar, antes de hacer algunas demostraciones, el trabajo que podemos hacer o la información que podemos extraer de los triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo, bueno, pues hay un ángulo recto, llamemos phi al ángulo de interés, de análisis. Ese ángulo va a conllevar la existencia de un cateto opuesto, opuesto porque está del otro lado, y un cateto adyacente, adyacente pues porque está inmediato. El teorema de Pitágoras nos los relaciona a los dos. Y pues aquí tenemos nosotros la hipotenusa. La hipotenusa en el triángulo rectángulo es el lado más largo. Y ya sabemos hasta la saciedad que cumple una relación muy importante. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, con todo lo que eso implique. Ahora bien, eso es por una parte. Por otra, nosotros definimos el seno circular, el seno del ángulo, como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, el cateto, coseno de phi, no se puede poner coseno solo, hay que poner coseno de qué. Coseno del ángulo es adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, podríamos entonces, a partir de este momento, cada vez que nos refiramos a B es cateto opuesto. Cada vez que nos refiramos a C es el adyacente y A es la hipotenusa. Si movemos la hipotenusa a la izquierda, nos quedaría cateto opuesto es el producto de hipotenusa por seno. Así tendremos que entenderlo. Opuesto igual, hipotenusa por seno. Y así lo trabajaremos ya en el resto de todas las experiencias que tengamos. Igualmente, adyacente igual, hipotenusa por coseno. Opuesto igual, adyacente por tangente. Ahora hagamos un pequeño cambio. Llevemos a multiplicar y traigamos a dividir. La hipotenusa es opuesto sobre seno. La hipotenusa, dice aquí, adyacente sobre coseno. Y aquí igualmente podríamos decir el adyacente opuesto sobre tangente. Esto nos lleva a importantes conclusiones, porque vemos que tenemos fórmulas para prácticamente lo que necesitemos. Para el cateto opuesto tenemos dos fórmulas. ¿De qué depende cuál escojamos cuando estamos resolviendo problemas? De los datos que nos den. Tenemos dos para el adyacente. ¿De qué depende la solución? De los datos que nos den y igual de la hipotenusa. Por lo tanto, si en un ejercicio muy rápido nosotros hiciéramos, por ejemplo, tuviéramos este problema. Aquí tuviéramos 25 metros y ahí tuviéramos un ángulo de 20 grados y nos dicen, ¿cuánto vale esa distancia? Podríamos hacerlo automáticamente. Vemos, esa distancia es el cateto, ¿qué? Opuesto. Opuesto. Y el dato que me dieron fue la hipotenusa. Ok, el opuesto, pero tengo la hipotenusa. Esta es la fórmula que me sirve. Opuesto igual, hipotenusa seno. Entonces, el opuesto, que no sé cuánto es hipotenusa por el seno. Ya iríamos a nuestra calculadora a determinar el seno de 20 grados, nos va a dar cualquier número por 25 y ya tenemos la respuesta. Si ahora esta fuera la otra incógnita que nos pidieran, ¿cuánto vale esa distancia? Podríamos contestar rápidamente. Es el adyacente. Y ese adyacente es, vamos a ver qué tenemos para el adyacente. Aquí tenemos dos fórmulas. Ya puedo utilizar esta, pero puedo también utilizar esta, que es hipotenusa por coseno. Por lo tanto, esta otra distancia sería la hipotenusa por el coseno. Y ya podríamos tener técnicas rápidas para resolver triángulos rectángulos. En otro orden de ideas, quizá nos dieran algo por el estilo, nos dieran algo así, que el ángulo estuviera en otra posición, por ejemplo que aquí fueran 40 grados y que esta distancia fuera 8 y que nos dijeran
cuánto vale la hipotenusa. Para resolver ese problema rápidamente diríamos, me están pidiendo la hipotenusa, pero tengo el cateto adyacente. Cuidado con eso. Adyacente, es el que está inmediato. Ese es el dato que tengo. Entonces quiero la hipotenusa. Para la hipotenusa tengo dos relaciones. Esta trabaja con el cateto opuesto y esta con el adyacente. Y esta dice hipotenusa adyacente sobre el coseno. Entonces esta es la que me va a ayudar. Porque la hipotenusa que estoy buscando es el adyacente, 8, sobre el coseno de 40 grados. Es cosa de ir a la calculadora y terminar de la determinación del número. El objetivo pues de este pequeño video es que ustedes vean cómo pueden aprovechar rápidamente esta taquigrafía para resolver cualquier tipo de problema, ojo, que implique triángulos rectángulos. Gracias. El día de hoy vamos a analizar cómo realizar el seno de la suma de dos ángulos. Nosotros aquí tenemos nuestros ejes cartesianos, aquí están. Tenemos una línea arbitraria OB que nos define junto con otra OA dos ángulos. A uno que le llamamos phi subíndice 1 y el otro es phi subíndice 2. El objetivo es cómo calculamos en términos de las funciones trigonométricas de phi1 y de phi2, cómo determinamos el seno de la suma. Definitivamente esta no es una operación distributiva. Entonces no sería cierto decir que pudiéramos hacer algo como esto. Esto sería incorrecto. Esta sería una propiedad distributiva, pero no se cumple. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué no se cumple. Primero que nada, tendríamos que establecer y recordar lo que es el seno de un ángulo. Si nosotros tenemos aquí el ángulo phi1 y el ángulo phi2, evidentemente el ángulo total, el eje de las X y OA, es la suma de los dos. Y si recordamos, la definición de seno sería tomando el cateto opuesto, entonces sería AC', que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que es OA. Entonces esa sería en principio la solución, el seno de la suma. Sin embargo, conviene que hagamos algún desglose para no tener información tan vaga en esta relación. Vamos a ver cómo podríamos hacerlo. Observemos la línea AC'. Aquí tenemos nosotros unas líneas auxiliares. La línea de A a C' es completamente perpendicular con el eje de las X. Y la línea AB que trazamos como auxiliar, esta línea AB es perpendicular a la línea OB. Si hacemos eso, entonces podemos tener, aquí en rojo la marcamos una línea auxiliar y otra horizontal también. Estas líneas nos van a ser muy importantes, entre otras cosas, porque si observamos bien la figura, nos damos cuenta que la línea OB, le voy a poner una rayita, es perpendicular con la línea AB. Le voy a poner una rayita también. Y asimismo, la línea OB', o la línea en general, el eje de las X, lo voy a marcar con dos rayitas, es perpendicular con AC'. Entonces ahí ponemos otras dos rayitas. Por lo tanto, los ángulos que forman esta línea de una y dos rayitas, que es phi1, se vuelve a repetir. Este también es phi1. Aquí el teorema geométrico que estamos utilizando es la igualdad de dos ángulos con lados perpendiculares. Dos ángulos que tienen sus lados perpendiculares son iguales. Ahora bien, con esto podríamos nosotros obtener información importante. Vamos a ver cuál. Vamos a ver que aquí no queremos tener distancias, queremos tener funciones trigonométricas. Por lo tanto, vamos a hacer una primera transformación. AC', observémosla, es la suma de dos segmentos. El AB' más B'C'.
Pareciera que no ayuda, pero vamos a ver cómo podríamos expresar esto en términos de funciones trigonométricas. Vamos a revisar qué cosa es AB'. AB' es esta distancia que está aquí. Vamos a ver cómo la podríamos calcular. Tenemos nosotros que el ángulo A, B' y B, este es un triángulo rectángulo, pero es derivado de otro triángulo rectángulo mayor, que es el OAB. Es el triángulo rectángulo mayor. En ese triángulo rectángulo mayor tenemos el cateto opuesto, opuesto a Φ2, y ese cateto opuesto es AB. Entonces podríamos decir nosotros el AB, que es, digamos, el cateto opuesto, es la hipotenusa del triángulo rectángulo, la hipotenusa, que es OA, por el seno del ángulo. Aquí tenemos que acordarnos que cateto opuesto es la hipotenusa por el seno. Ahora bien, el AB' que estamos buscando, en este pequeño triángulo que tenemos aquí, veríamos que ahora este AB' que queremos es un cateto adyacente de Φ1, adyacente. Y el cateto adyacente siempre es igual a la hipotenusa. Vean que ahora esta es la hipotenusa para este pequeño triángulo. Ya me olvido de los otros y solo pienso en este. El cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno. Entonces sería AB por el coseno de Φ1. De tal manera que si yo a líneas abajo dije que el AB era OA por seno de Φ2 y el AB' es AB, que es esta cantidad, pues puedo hacer sustitución. Entonces AB, que es OA seno de Φ2, no se nos olvide, esto es el AB nada más, y este coseno no lo podemos olvidar, coseno de Φ1. Ahora, eso sería la primera parte AB'. Pero podríamos hacer, y ahora vamos a determinar la otra distancia, que es B'C'. B'C', aquí la vemos, es paralela, entonces es igual precisamente a B por B'. Es la misma distancia, son paralelas. Y ahora nos referiríamos al pequeño triángulo OBB'. OBB'. Ese pequeño triángulo nos va a dar la información. En este pequeño triángulo, BB' es el cateto opuesto de Φ1. Si es el cateto opuesto de Φ1, entonces podríamos decir en el pequeño triángulo, el cateto opuesto es la hipotenusa que le corresponde, que es OB, por el seno. Sin embargo, nos quedaría pendiente saber quién es OB. Si vemos el triángulo superior, OB es el cateto adyacente. OB es el cateto adyacente. Y el cateto adyacente, OB, podríamos escribirlo por lo tanto. OB sería, en el triángulo superior, claro, sería la hipotenusa, OA, ahí está la hipotenusa, pero por el coseno. Coseno del ángulo que le corresponde al triángulo. Entonces, ya podríamos decir que B'C' es igual a el OB, que acabamos de determinar, que es OA coseno de Φ2 por el seno de Φ1. Y esto nos va a llevar entonces a una nueva expresión para el seno de la suma. El seno de la suma es entonces AC', esta cantidad, que ya la tenemos, sobre OA. Vamos a detallar un poquito más para ver las simplificaciones a que esto da lugar. Tendríamos nosotros, por lo tanto, seno de Φ1 más Φ2 es igual. Vamos a ver. Ponemos la expresión, sería la suma de estas dos cantidades. Si escribimos la suma de estas dos cantidades, ya tenemos AB', aquí está, es OA seno de Φ2 por el coseno de Φ1 más B'C', que es ni más ni menos que OA por coseno de Φ2
seno de phi 1. Y eso decíamos que lo íbamos a dividir entre OA, desde el principio así lo dijimos. Aquí nos damos cuenta que cuando vamos a dividir una suma tenemos que dividir ambos términos. Por lo tanto, llegamos a la identidad que queremos demostrar, el seno de phi 1 más phi 2. Aquí cancelamos y es seno de phi 2 coseno de phi 1 más, sería coseno de phi 2 seno de phi 1. Es decir, podríamos rearreglarlo y decir el seno de la suma de dos ángulos, no hay ningún problema si decimos es seno del primer ángulo coseno del segundo más el seno del segundo ángulo coseno del primero. Y esta es una de las identidades que nos interesan y a continuación determinaremos la identidad igual pero para el coseno. Ahora hablemos del coseno de la suma. El coseno de la suma de dos ángulos, aquí tenemos nosotros los ejes cartesianos, nuestros dos ángulos que nos interesan y queremos el coseno de esa suma. La suma se integra con este ángulo mayor que podemos ver aquí. Y el coseno de ese ángulo mayor es el cateto adyacente, vamos a llamarlo OC', el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. Pero nos damos cuenta que ese cateto adyacente lo podríamos expresar muy bien como toda la distancia OB' restándole el pequeño segmento B'C'. Si hiciéramos la resta, ya tendríamos ese cateto. Ahora, con esa resta podemos nosotros empezar a introducir o a traer ya aquí al resultado las funciones trigonométricas. Vamos a ver lo que podemos decir rápidamente de el OB'. OB' es el cateto adyacente del triángulo menor que se ve aquí. Y el cateto adyacente siempre es la hipotenusa por el coseno. Pero esta distancia OB también es el cateto adyacente, pero del triángulo que está arriba. Es el cateto adyacente. Entonces diríamos, OB como cateto adyacente es la hipotenusa, que sería OA, por el coseno de phi sub 2. Entonces podríamos decir que OB' es OB, que está dado por esta expresión, o a coseno de phi 2, y claro, por el coseno de phi 1, que ya estaba. Ahora, de la misma manera podríamos decir, para B'C'. B'C', pues es ni más ni menos que B'B. B'B. Entonces, ese B'B, pues es el cateto opuesto de este pequeño triángulo que tenemos aquí a la derecha, que es ni más ni menos que AB por el seno de phi sub 1. Pero ese AB en el triángulo mayor también es cateto opuesto. Este AB también es cateto opuesto. Entonces, AB como cateto opuesto sería hipotenusa por el seno del ángulo phi 2. De tal manera que B'C' sería igual al AB, que ya lo tenemos, o a seno de phi 2. Y claro, ya tenía el seno de phi 1, nada más lo escribimos. De tal manera que ya podríamos nosotros escribir la expresión como tal para el coseno de la suma. Escribiríamos la resta, los componentes de la resta, el minuendo OB', aquí lo tenemos, es OA coseno de phi 2 coseno de phi 1, y después dice que pongamos menos el B'C', aquí está, que también es OA seno phi 2 seno de phi 1 sobre el OA. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el coseno de la suma de los dos ángulos es ni más ni menos. Al cancelar el OA sería el producto de los cosenos. Podemos poner tranquilamente coseno phi 1, coseno phi 2,
la multiplicación es conmutativa, menos aquí seno phi 1, seno phi 2. Seno phi 1, seno phi 2. Entonces, esta es una segunda identidad muy importante en la que tenemos ya el coseno de la suma. Nuevamente, como en la anterior, vemos que el coseno de una suma no es distributivo, no es distributivo. No podríamos decir que esto es igual a coseno de phi 1 más coseno de phi 2 de ninguna manera. Es esta expresión que está aquí.